Esto es Imagen Empresarial. Estoy muy contento porque está acá en el estudio Jorge Luis Caridad. Él es el director general de Johnson & Johnson Innovative Medicine, que ahora nos va a contar. Jorge, bienvenido. Gracias por estar aquí. Un placer, Rodrigo. Muy buenos días. Gracias por la invitación. Qué gusto que además me contabas que estás cumpliendo un mes ya viviendo a 100% en la Ciudad de México. Pues así es. Tenemos ya un mes desde que nos movimos desde la ciudad de Buenos Aires, donde estaba antes cumpliendo mi anterior rol, claro. Aunque ya tengo 6 meses trabajando en México, ¿no? Claro, sí. Sí, que además Buenos Aires es hermosísima ciudad. Oye, Jorge, bueno, primero saber qué es Johnson & Johnson Innovative Medicine, de dónde emerge, obviamente el nombre en sí mismo pues ya nos da una idea, ¿no? Johnson & Johnson, pero ¿a qué se refiere Innovative Medicine? ¿En qué momento surge, etcétera? Muy bien, muy gracias por la pregunta, Rodrigo. Bueno, Johnson & Johnson es una compañía dedicada al cuidado de la salud, es la compañía más grande del cuidado de la salud. Tenemos más de 130 años desde que fuimos fundados y en operaciones en más de 200 países alrededor del mundo. Y como bien mencionabas, el nombre en concreto, Johnson & Johnson Innovative Medicine, resulta de nuestra post-fusión, o yo más bien dicho, spin-off de nuestra área de consumo, donde hemos convertido a la organización en una organización extremadamente y completamente enfocada en el cuidado de la salud. Una compañía que está con un brazo farmacéutico, y de ahí el nombre Johnson & Johnson Innovative Medicine, pero también tenemos un brazo en dispositivos médicos, o Johnson & Johnson MedTech. Claro, y entonces los dos pertenecen a Johnson & Johnson. A Johnson & Johnson. Ahora, en la división que a ti te toca, ¿cuáles son las áreas de especialización farmacéutica? Pues mira, nosotros, Rodrigo, tenemos unas áreas que le llamamos Disease Area Strongholds, que son esas áreas terapéuticas en las cuales la compañía ha decidido intervenir e interceptar una mayor cantidad de patologías, que son aquellas que realmente revisten la mayor cantidad de necesidades médicas no cubiertas. Entre ellas vas a poder encontrar oncología, hematología, enfermedades autoinmunes o inmunomediadas, como en dermatología psoriasis, en el área de gastroenterología con enfermedades de Crohn y colitis ulcerativa, pero también tienes el área de artritis reumatoide en reumatología. Tenemos un área muy concreta en el área del sistema nervioso central, donde trabajamos con depresión resistente al tratamiento o incluso depresión con ideación suicida. También nos encuentras en el área de enfermedades infecciosas, en el tratamiento del HIV. Y más recientemente estamos incorporando terapias más avanzadas, como la terapia génica en el área de retina o retinitis pigmentosa, y también estamos incursionando aceleradamente en todas otras áreas de terapia avanzada, como lo revisten los CAR-Ts, la medicina de precisión, o los anticuerpos biespecíficos, o la terapia autoinmune. Es bien amplio el portafolio. Y la huella, digamos, en México en términos de investigación y desarrollo y plantas, supongo, obvio que los principales centros de investigación estarán en Estados Unidos, es una empresa global, sí. pero ¿cuál es la huella en México? Pues mira, México, para todo el ecosistema de Johnson & Johnson, y no solamente Innovative Medicine, como te explicaba antes, pero también Medical Devices, es significativa. Pensar que solamente en México tenemos a 18,000 empleados, eso reviste alrededor del 15% de toda la plantilla de la organización a nivel mundial. Tenemos 4 plantas, una muy concreta de los dispositivos médicos de Innovative Medicine o de innovación farmacéutica en Puebla, y 3 de ellas en Ciudad Juárez, dedicadas al área de dispositivos médicos. 1 de cada 5 dispositivos médicos, Rodrigo, que se está hoy en día implantando en cualquiera de las salas de cirugía a nivel mundial es producido en nuestro país, en México, con muchísimo orgullo. Con lo cual la huella en México es significativa. Y en el área de investigación clínica, como tú muy bien mencionabas, tenemos al día de hoy abiertos más de 36 protocolos de investigación clínica fase 3 en drogas que estamos experimentando, y que más temprano que tarde podrán estar siendo disponibles para la mayor cantidad de mexicanos en el país. 2,000 pacientes enrolados, más de 200 profesionales de la salud involucrados en nuestros ensayos clínicos. Y en ese contexto, ¿qué entorno regulatorio encuentras en términos de México? Bueno, depende con quién hable uno y cómo esté, ¿no? Pero tú que tienes una experiencia internacional y estás recién arribando a México, aunque ya llevas medio año, digamos, involucrando, ¿cómo ves el entorno regulatorio en México? De repente podríamos ir más rápido, ¿no? De repente está bien, somos
130 millones de habitantes, Claro. entonces eso hace un mercado muy interesante. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista regulatorio? Pues mira, es una excelente pregunta, gracias por hacerla. Siempre, como bien acabas de decir, nosotros queremos ir lo más rápido posible porque realmente nos mueve el sentido de urgencia para satisfacer las necesidades médicas de nuestros pacientes, ¿no? Siempre podemos ir más rápido. Desde luego, creo que hay oportunidades, ¿no? No es no es un secreto, ¿no? Tenemos tiempos de rezagos importantes en las aprobaciones de nuestros sometimientos a registro sanitario, también las aprobaciones de nuestros protocolos de investigación clínica, ¿no? Creo que ahí tenemos una gran oportunidad de recortar tiempos de aprobación. Claro, por ejemplo, si vemos el entorno latinoamericano, ¿cuánto tarda hoy en México, digamos, ese rezago que mencionas versus de dónde podríamos, no sé si tomar ejemplos porque cada país es muy distinto, pero Sí. que van a mayor velocidad? ¿Cuáles son los tiempos? Bueno, fíjate, por ejemplo, depende mucho del tipo de trámite regulatorio que estemos hablando, ¿no? En el área muy concreto de protocolos de ensayo clínico, tenemos, por ejemplo, benchmarks en la región, para no irnos a Sí. Europa, sino quedarnos básicamente en Latinoamérica. Países como Argentina están aprobando, la autoridad regulatoria está aprobando protocolos de investigación clínica en 45, 60 días, lo cual es un tiempo que ha venido recortándose a lo largo de los años. En el caso de México, pues es bastante más abultado, ¿no? Estamos por encima de los 180, 200 días, ¿no? ¿Esto por qué es significativo y por qué es importante? Bueno, lógicamente, mientras más ágiles seamos en la aprobación de nuestros trámites regulatorios, mayor nivel de competitividad va a tener el país. Lógicamente, mayor ensayos clínicos vamos a poder traer a México y en ese sentido, mayor cantidad de pacientes mexicanos van a poder entrar en contacto con toda la innovación tecnológica que se está desarrollando en los laboratorios a nivel mundial. Entonces, sí, hay oportunidades de poder recortar tiempos regulatorios, Rodrigo, significativamente. Y eso es bien importante por lo que mencionas, se da, digamos, en muchos ámbitos, en la parte de devices que no, digamos, no es necesariamente tu responsabilidad directa, pero a veces por eso, antes más, pero sigue ocurriendo, pues mucha gente dice, pues me voy a Estados Unidos a operar o intervenir, porque obviamente pues tienes acceso a la tecnología de punta, Sí. tanto en tratamientos como en dispositivos, etcétera, ¿no? Sí. Y eso se vuelve muy relevante. Ahora, en términos del mercado mexicano, ¿cómo está estructurado? Porque obviamente hay una parte que la salud pública es muy relevante en términos de pues lo que compra obviamente en la canasta Sí. básica de medicamentos y la otra pues el sector privado. ¿Cómo está para ustedes la estructura del mercado? Mira, antes de responderte esa pregunta, yo creo que no solamente es un tema de tiempos regulatorios, como tú mencionaste antes, sino también asegurar que los tiempos de acceso a esa innovación que se aprueba dilatadamente en tiempos un poco más abultados, pues también toque la vida de los pacientes en México. Y ahí conecto con tu segunda pregunta, Rodrigo. Hoy en día claramente tenemos un sector público fragmentado, ¿no? Donde tenemos diferentes subsistemas conviviendo en el sector público, el sector del seguro social con IMSS, el seguro de ISSSTE, el seguro de ahora más de IMSS Bienestar, que anteriormente se llamaba INSABI, y a lo largo de todo esto tenemos un aseguramiento importante de la población. Allí estamos viendo digamos, tiempos de acceso a la innovación bastante más largos que en otros sectores del mercado, como es el sector privado, en el sector privado. Y que es clave porque obviamente el mayor volumen de mexicanos se atiende en el sector público y por lo tanto Sí. lo que se dilate pues es tiempo, digamos, en donde un paciente, y estamos hablando de decenas, si no es que cientos de miles y millones de personas, Exactamente. pues están pues no teniendo acceso a la tecnología que ya está, ¿no? Es de repente, a mí me gusta pensar cuando uno está hablando de un teléfono, uno no usaría un Nokia del año 2010 si tienes acceso a un teléfono pues de punta, para no decir marcas, ¿no? Un Samsung, un Sí, Apple, etcétera. uno de estos que uno quiera. inteligentes, ¿no? Exacto, que pues no hay punto de comparación y lo mismo ocurre a nivel medicina. O sea, si uno lo ve físicamente es fácil de experimentarlo o lo podemos ver en un modelo de coche, ¿no? Que varían menos, pero que es interesante. Uno no diría, ay, pues estoy emocionado porque me compré un 2010, ¿no? No. Pero sí, pues depende. Entonces siempre curarse es buena idea. Esta mañana está aquí en el estudio Jorge Luis Caridad. Él es el director general de Johnson & Johnson Innovative Medicine y estamos hablando pues de cómo digamos los componentes, ¿no? Y cómo se vuelve muy relevante para la realidad cotidiana de millones de personas, cientos de miles o millones dependiendo del padecimiento, que pues no hay situación más crítica para un ser humano que estar padeciendo una enfermedad. La que me digas, y ahora que describías el amplio portafolio que tienen, por ejemplo,
ejemplo, en temas de depresión, pues si no tienes acceso a la última tecnología es una diferencia entre la vida y la muerte, por ponerlo de manera muy extrema, Sí. o padecimientos crónicos de manera significativa. Y ahí pues me estabas contando la parte del ecosistema, digamos, de salud pública en México y luego el privado, ¿no? Sí. Y ahí es interesante también en la estructura de costos, me gustaría preguntarte esa parte, Sí. ¿cómo funciona? Porque uno ve de repente en Estados Unidos todo el ecosistema pues público-privado en términos de los seguros. De repente la estructura de costos de los medicamentos y tratamientos son carísimos porque tienen muchos eslabones en las aseguradoras. Sí. En el caso de México, ¿cómo lo observas? Mira, en el caso, para terminar de responder la pregunta del sector privado, vemos asimetrías, lógicamente, en los tiempos de acceso. Y nosotros intentamos cubrir esa brecha entre un paciente de un sector público y un paciente del sector privado. No debería existir tal diferencia en los tiempos de acceso, y las estamos viendo, ¿no? Creo que tenemos una labor muy importante que hacer y construir con los gobiernos. Creemos fuertemente en las asociaciones público-privadas y entender puentes de colaboración para que en efecto esa innovación toque la vida de la mayor cantidad de pacientes posible. No debiera marcar el acceso a la innovación en qué provincia naces o en qué tipo de seguro tú estás afiliado, ¿no? Claro. Principalmente. Yendo a la segunda parte, bueno, la estructura de costos que tú mencionas es estándar, ¿no? Lo que cambia mucho, lógicamente, es esos tiempos de acceso que tú muy bien mencionabas, son distintos, el tamaño poblacional que cubre la necesidad médica no cubierta o estas tecnologías sanitarias, y luego también la voluntad de la adquisición de la innovación. Y esto quiero pararme un segundo aquí. Tú hacías una analogía muy interesante con los teléfonos de antigua y vieja generación. Yo creo que hoy nadie te sales a la calle y preguntas, oye, si prefieres un teléfono smartphone o un teléfono de esos analógicos, creo que ningún ser humano lo escogería. Te iría rápidamente por el teléfono smartphone, e incluso estarían dispuestos a cubrir los costos que eso representa, porque brinda unos beneficios muy claros para ese consumidor. Porque en el caso de los medicamentos es distinto. Porque no asignamos también el valor que tiene la innovación a los medicamentos que salvan vidas y que resuelven necesidades médicas no cubiertas en enfermedades catastróficas y transforman la vida del paciente, sus cuidadores. Pero voy más allá. Es que precisamente es esa innovación la que está transformando los sistemas sanitarios, haciéndolos aún más sostenibles. Entonces, ahí tenemos un montón de tareas, Rodrigo, por trabajar y emprender. También lo estoy impulsando desde nuestras cámaras, en AMIF, en Canifarma, en diferentes grupos de salud, en las cámaras americanas, porque creemos que tenemos una labor importante de diseminar adecuadamente y mejorar el entendimiento del valor que reviste la innovación transformacional terapéutica, no solamente para el paciente y los cuidadores y los profesionales sanitarios, sino especialmente para las economías de los países. Claro, sí, porque finalmente, digamos, cuando tienes un entorno regulatorio muy ágil y que te permite llegar al mercado rápidamente, México tiene, por las condiciones naturales del país, lo mencionabas en las plantas, pues excelencia en la manufactura, en el sector farma hay varias también, pero tenemos esa ventaja, tenemos masa crítica en términos de una población grande, sí, y eso puede hacer que el país se convierta en una potencia farmacéutica, que claramente, eso no lo dices tú, lo digo yo, pues estamos muy por debajo del potencial para las condiciones que ya tiene el país desde el punto de vista logístico, manufactura, obviamente en el sistemas de salud, incluso lo podría plantear así, aunque tiene sus ineficiencias, y masa crítica de posibles pacientes, ¿no? Entonces, la verdad es que este país, que le hace falta crecer más, pues lo podría ser una buena industria, es el sector farmacéutico. Y yo soy muy optimista. Rodrigo, tú acabas de mencionar algunas variables que son críticas para que eso ocurra, y sinceramente México lo tiene todo. Lo tiene todo para convertirse verdaderamente en un hub de investigación clínica, no solamente para la región, para el mundo, diría yo, en asegurar que somos muy competitivos trayendo protocolos de investigación clínica al país, muy competitivos en tiempos de enrolamiento de pacientes, muy competitivos en recortar los tiempos de acceso, pero también de aprobación de medicamentos, de innovación. Lo hemos podido observar. Hay países que claramente han marcado yo diría, una iniciativa de Estado en convertir la investigación clínica o la inversión en I+D bioterapéutica en una
clara pilar estratégico. Hemos visto países como España, donde en los últimos 30 años ha habido un crecimiento significativo en la cantidad de protocolos clínicos que se están investigando allí y que ha transformado también la economía y el sector farmacéutico. Lo estamos empezando a ver en países de la región más cercanos a nosotros como Brasil y Argentina, donde claramente ha habido un crecimiento significativo de la inversión en salud, de la inversión en investigación clínica. ¿Por qué México no puede ser parte de ese grupo? Como acabas de mencionar, tiene absolutamente todas las condiciones para hacerlo. Sí creo que hay que tener una voluntad clara de Estado, de agencias regulatorias, de hacer que México tumbe las barreras que son relativamente sencillas de tumbar. Sinceramente no estamos, digamos, generando un proceso a largo plazo para conseguirlo, porque ninguno de los países anteriores que te mencioné lo ha tenido. Pero es sí tener muy claro ese objetivo y a dar pasos muy contundentes hacia adelante de la mano de la iniciativa privada. Como mencionaba antes, solamente en puentes de colaboración y sociedad, partnership, públicos privados, donde vamos a poder ahondar profundamente en esta gran iniciativa de convertir a México en un centro de investigación clínica para la TAM y para el mundo. Sí, sin duda. Y además nos ayuda mucho la cercanía con el mercado más grande, claro, que es los Estados Unidos y más sofisticado, ¿no? Obviamente China pues es un ecosistema también enorme, supongo que están avanzando un montón allá también, pero bueno, pues nosotros estamos integrados en la región Norteamérica y con la característica del tipo de población, porque a veces los medicamentos sí tienen el tipo de población, por ejemplo, mexicana o latinoamericana, que los latinoamericanos somos muy variados, pero por ejemplo los consumidores hispanos en Estados Unidos, pues es un mercado natural enorme. En términos de la prueba que hagas acá, ya la estás vendiendo en una parte de Estados Unidos, no tienes que esperar a que hagan allá, digamos, los procesos, ¿no? Y eso es medicina mucho mejor diseñado. Jorge, brevemente, porque hace rato lo platicamos, la planta de Puebla entonces produce farma de consumo sobre todo, o sea, medicamentos de consumo que se produce en México Puebla. Y para el resto de la TAM. Y buena parte del mundo también. Bien. Las plantas que te mencionaba de Ciudad Juárez, que son 3 de ellas, las tenemos enfocadas en el área de dispositivos médicos. Bien, qué interesante. Y ya por último, ¿qué te entusiasma en términos de lo que estás viendo? Llevas muchos años en la industria en cuanto a avance tecnológico. A mí me genera entusiasmo el cruce que hay en las tecnologías de la información, la genética y por supuesto nuevas técnicas. Pero tú que estás ahí, ¿qué estás viendo? Te puedo decir que es un momento maravilloso, dulce, excitante en la industria de la alta innovación de fármacos transformacionales. Estamos viendo una ola de innovación que claramente supera los últimos 100 años que hemos tenido. Vemos con mucho ambición, pero también con mucho optimismo los próximos 5 años en la industria farmacéutica. Cuando vemos nuestros pipelines, Rodrigo, es increíble lo que antes, hace unos pocos años atrás, pareciera y resultase ciencia ficción, hoy están siendo probados en ensayos clínicos. Estamos viendo desenlaces clínicos no antes vistos, sin precedentes, patologías de estas que llamábamos life-threatening o que realmente amenazaban la vida de los pacientes, como el mieloma múltiple, linfomas, leucemias, cómo estamos teniendo casi que desaparición molecular de la enfermedad con las tecnologías que estamos trayendo. La terapia génica es muy promisoria. Los CAR-Ts o la forma de poder entrenar el sistema inmunológico del paciente con sus propias células es tremendamente promisor. Lo vemos en áreas como hematología, pero lo estamos rápidamente aplicando y ensayando en otras áreas. La capacidad de traer anticuerpos monoclonales biespecíficos con diferentes mecanismos de acción. Normalmente, tradicionalmente teníamos anticuerpos monoclonales monoespecíficos, ahora estamos teniendo 5 y 4 mecanismos de acción dentro de la propia molécula, pues hace que realmente los desenlaces tanto de eficacia como de seguridad y tolerabilidad sean sin precedentes. Entonces, sí, tenemos una enorme responsabilidad, Rodrigo, los que trabajamos en la industria farmacéutica, en justamente conectar y hacer estos puentes de colaboración público-privada muy fuertes, porque lógicamente en los próximos 5 años vamos a ver una innovación tremendamente
sensacional, cuya responsabilidad nuestra es acercarla a los pacientes. Claro. Y hacer que su acceso sea lo más equitativo posible. De lo contrario, como decimos en el argot farmacéutico, serían placebo, ¿no? Entonces, innovación no tendría ningún tipo de impacto. Pues extraordinario, me dejas muy optimista, Jorge, y ojalá, obviamente, lo que hemos platicado del entorno regulatorio permita que esto llegue rápido a los pacientes, porque no solo depende de que ustedes lo tengan, sino de que pueda llegar al mercado. Jorge, gracias por estar aquí. Un placer. Muchas gracias por la invitación, Gracias. Rodrigo. Ahí escuchamos a Jorge Luis Caridad, el director general de Johnson & Johnson Innovative Medicine.